Sí, Esto, absolutamente. Sí, absolutamente. No sé si la CNDH recibió línea, yo lo dudo, pero sí tengo la impresión de que está tratando de ayudar a la 4T y tratando de ayudar al presidente o al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece lamentable, tengo el informe, lo leí, lo recibí el jueves, no lo quise publicar el viernes, sino hasta ayer. Puedo decir que la CNDH se está inventando una serie de cuestiones que solamente Rosario Piedra sabe por qué, pero yo voy a decir, por ejemplo, que quieren eximir al ejército y quieren, en algún momento están tratando de que el ejército mexicano quede limpio, como trataron con Gustavo Díaz Ordaz y Marcelino Díaz Barragán. Para mí, porque tengo los elementos, tengo un libro, tengo los elementos de prueba, el ejército de Peña con Salvador Cienfuegos Cepeda fue un ejército asesino. Y estoy refiriéndome al caso de los 43. Tengo en mi poder, lo digo, no documentos del ejército, que eso es aparte. Tengo en mi poder las sábanas de Telcel, en los que, por ejemplo, los teléfonos celulares, no todos, algunos, después de desaparecidos los estudiantes o muertos 3, estaban en la zona militar 1A en Lomas de Sotelo y salieron llamadas de 2 vías de los teléfonos. Yo doy en el libro los nombres y tengo las sábanas, ahí las publico. No me los dio el ejército, me los dio Telcel. Así que tengo las hojas de Telcel que el ejército tenía. ¿A dónde los tuvo? En el Hospital Cristina, en el Sanatorio Cristina, se los quitó a los estudiantes, ellos lo tienen, así que el ejército, doy nombres por primera vez, fue el primer libro, se publicó en 2016, más o menos en julio y agosto de 2016, fue el primer libro que apareció con documentos oficiales del ejército, de la FGR, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría del Estado de Guerrero, con testimonios de estudiantes, porque me fui a vivir para Guerrero, de que coroneles, capitanes, doy los nombres y apellidos, ¿sí? Por primera vez, años antes de que Encinas publicara su documento, que lo hace bastante bien, por cierto, en el que no hay nunca ninguna orden del ejército de que se haya, o ninguna bitácora de que se haya roto la cadena de mando. Nunca. Y que hay coroneles, capitanes, incluidos los jefes de los cuarteles o batallones de Iguala, que son 2, de que se haya roto algo. Y hay elementos de prueba también de que estuvieron ahí vinculados, involucrados, que había infiltrados del ejército. Para mí es un crimen de Estado, un crimen de manos de un ejército letal, asesino, y quererle lavar la cara, pues está bien, puede hacer lo que quiera la CNH, que lo pueda probar otra cosa. Tengo otro elemento de prueba que puedo comprobarlo inmediato. Si, por ejemplo, en el caso del joven desollado en vida, Julio César Mondragón Fontes, la CNDH jamás estuvo en ninguna autopsia, jamás, jamás. Sin embargo, sus conclusiones fueron que el rostro de Julio César Mondragón Fontes se lo tragó la fauna de donde fue asesinado este joven. Y jamás hubo un especialista de la CNDH, lo puedo probar, porque además conozco a los papás y conozco a la familia de Julio César, que son del Estado de México. Jamás hubo un elemento de la CNDH y el documento y de ellos es que se lo tragó la fauna. Cuando yo entrevisté a médicos militares, especialistas, y admitieron, ese es un corte de gota que nació de alguien que lo sabía, y yo recibí el 27 de la madrugada, porque además lo tengo todo el documento, el expediente y todo de las fotos desolladas de Julio César Mondragón Fontes. Y eso solo lo pudo hacer el ejército, pero además el ejército llegó siempre a todos lados. En el libro doy el nombre del operativo, porque me lo dijeron los militares, el nombre del operativo que usaron, cómo lo usaron, y participaron activamente, sí. Salvador Cienfuegos lo supo, sí, inmediato, porque además lo comenté y eso lo sé desde 1982. Desde entonces, el ejército controla todas las radiocomunicaciones y comunicaciones de todas las policías del país, de todas. Y siempre en un Centro de Inteligencia, y C2, C3, C4, C5, siempre
hay un militar, aun si es soldado raso, y cuando hay una emergencia, como la de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, el militar que está asignado ahí, aunque lo controlen civiles, el militar toma el mando. Y doy nombres en el libro qué militares estuvieron ahí, qué órdenes, cuántas comunicaciones tuvieron con el batallón, y de ahí a la zona militar de Chilpancingo, de la zona militar a la Secretaría de la Defensa Nacional, y claro, de ahí al comandante en jefe. Si no se lo avisaron a Peña, eso sería gravísimo, porque ¿qué comandante en jefe tenían? Pero aclaro, yo tengo las hojas de Telcel, en las que el ejército manipuló los teléfonos e hizo llamadas de entrada y salida, varias llamadas, no una, y qué ruta siguió el ejército después, no antes, sino incluso después de desaparecidos los estudiantes. ¿Qué estaban haciendo? Cazando comunistas o cazando cómplices. Lo tengo yo, y tengo el expediente completo, sin testar, sin censura, que habla de la participación de los militares y de la desaparición de algunos videos, y de la forma en la que apagaron la mayoría de las cámaras del C4. Dejaron encendida una. ¿A dónde fueron a tirar también a Julio César Mondragón Fontes? Conté los pasos, los minutos que hice, que a donde estaba, por ejemplo, las oficinas del CISEN ahí en Iguala. Así que hay todos los elementos, pero bueno, uno de los coroneles que había en ese momento, que hoy es general, es de Toluca. Sé quién era, dónde estaba, cómo se comportaba, y después de eso lo ascienden a general. Ahí están las hojas. Pero bueno, si la CNDH quiere o pretende beneficiar a la 4T con esto, la verdad es que está igualando, lo que está haciendo es igualando al ejército de Salvador Cienfuegos y Peña con el ejército de Gustavo Díaz Ordaz y de Marcelino García Barragán. Así que para mí, flaco favor le está haciendo a la 4T, pero también a nosotros, porque entonces no solo a los oficiales, a los investigadores, peritos que investigaron el caso, a todos los que investigamos. Y yo siempre lo he dicho, yo tengo el expediente, yo lo tengo abierto, ¿sí? Entonces, completo además, el primero, antes de que hubiera censura. Así que para mí, lo que está haciendo Rosario Piedra ya se lo cobrará, pero si su mamá viviera, pobre de su madre, Vicente. Para mí hay un shock por esta recomendación de 860 y tantas páginas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, insisto, yo puedo probar que hay lugares a donde nunca se presentó. Jamás en la vida tuvo representantes, pero emitieron un dictamen, y yo digo, ¿cómo lo hicieron? Pues inventaron claramente. Así que ahora, pues ahí está, y como dice Alejandro Encinas, esto apenas comienza, Vicente y César. Buenos días, además. César, tú piensas y tú escribes en diferente sentido en tu columna en La Silla Rota. Yo solamente digo, esto echaría tierra a algo que defendió Andrés Manuel López Obrador, que era su investigación que encabezaba en su momento el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Te escuchamos, César. Mira, lo que pasa es que hay que ser muy claros, Vicente, ¿no? Lo que dicen estas 867 fojas es que no importa cuáles las violaciones graves, o sea, habla de las violaciones graves a derechos humanos y señala un sinnúmero de instituciones pertenecientes a gobiernos municipales, estatales y federales. Y lo que hace es que no responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional, la excluye, porque habla de la construcción simbólica que hubo y que no existieron pruebas. ¿Y a qué se refiere? A ver, y seamos muy claros. Yo no dudo lo que dice Paco, que los teléfonos celulares se encontraron, la geolocalización y las sábanas en el 27 Batallón de Infantería allá en Iguala Guerrero, ¿no? Perfecto. Que nada más hay un batallón, no hay dos, hay un batallón nada más. No lo dudo. Que posteriormente dicen que se encontraron en la primera zona militar en la Ciudad de México. Tampoco lo dudo, porque eso es parte del trabajo de inteligencia que realizan las autoridades militares. El problema es que nadie, ¿no? Y hay que ver cómo se fue construyendo esta verdad que ante los medios de comunicación se dio a conocer, en donde te hablan de un ejército represor,
que de forma sistemática se puso a trabajar para ir en contra de los normalistas estudiantes de Ayotzinapa con la intención de desaparecerlos y hablar incluso de crematorios que se encontraran adentro del batallón de infantería, situación que es completamente falsa. Lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que es completamente claro, es lo que se ha dicho hasta el cansancio. En estos momentos es completamente distinto las facultades que tiene el Ejército Mexicano, incluso ya la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo que era en aquel 2014. En el 2014 no podían realizar funciones de seguridad pública dentro de un marco jurídico. Lo que sí hizo el personal militar, y que eso está incluso documentado, es que tenían militares de inteligencia que lo que hacían era, por supuesto, estar infiltrados en la normal rural para ver, obviamente, pues cuál era el tipo de ideología que se manejaba, porque había ciertos grupos radicales que incluso ya vimos como algunos de ellos, años después, ahora con el inicio del Mundial, querían traer explosivos para utilizarlos en apoyo a los normalistas que se encontraban manifestándose de la gente. Eso es un hecho que es histórico y que se conoce, pero de ahí a que me digan que el Ejército Mexicano como institución tenía un plan en específico para desaparecer a los estudiantes, para cremarlos, como un crimen de Estado, no hay un solo indicio ni una sola prueba. Y es un pleito que yo he tenido, por el cual fui sumamente atacado por diferentes colectivos, medios de comunicación, y que sacaron muchos de estos traumas ahora con las elecciones del Poder Judicial, en donde yo lo he dicho desde hace años, o se les olvida que Emilio Álvarez y Casa gran parte de su carrera la hizo con este tema y que ahora simple y sencillamente, como ya consiguió un hueso, ya ni siquiera habla ni se manifiesta, que hacen señalamientos sin tener pruebas como para poder demostrar, porque es completamente falso. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Se equivocó el general Salvador Cienfuegos al tomar una actitud de a mis soldados nadie los investiga, cuando lo importante era llegar a abrir las puertas, que existiera transparencia para que se pudiera saber. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sí me di a la tarea de leer todo el capítulo 4, que es donde viene exactamente la parte donde se excluye la Secretaría de la Defensa Nacional, hace un estudio pormenorizado y hace la comparativa de cada uno de los señalamientos, donde no existe un solo dato de prueba, que ni siquiera forma de indicio se pueda utilizar, porque habla incluso del grupo interdisciplinario de expertos independientes, habla de la Comisión de la Verdad de Acceso a la Justicia, la COVAX, en donde señala cómo muchos de estos comentarios nunca estuvieron corroborados con datos y medios de prueba. Y también habla cómo de forma sistemática la extinta Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, realizaron violaciones graves para que los verdaderos responsables incluso hayan obtenido su libertad por violaciones a los derechos humanos. Ese es un hecho que nadie quiere manejar, que nadie quiere reconocer, que incluso fue utilizado en su momento este tema como un crimen de Estado, y hay que explicar si es un crimen de Estado, porque hubo policías municipales y estatales involucradas, y que incluso hubo elementos militares que no directamente tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, pero que sí tenían una relación de colusión con ciertos grupos criminales, pero no de forma institucional, sino de forma particular. Lo mismo sucedió con la Policía Federal. Esas situaciones que son completamente distintas, lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es hacer un análisis serio y responsable. Por eso yo aplaudo. No vienen a exonerar al ejército mexicano porque quieran lavarle la imagen ni a la Cuarta Transformación. Simple y sencillamente hicieron lo que tendría que hacer cualquier institución. Porque, por ejemplo, Paco dice tener todas esas pruebas. Debería de exhibirlas para que se llevaran a cabo en esta investigación. Encinas señaló supuestos mensajes que se llevaron a cabo por medio de WhatsApp, en donde no hay datos que puedan corroborar la información, cómo se conoció, cómo se llevó a cabo. Hay que recordar que la realidad tiene que ver con lo que jurídicamente se puede demostrar. Durante años nosotros escuchamos a este grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes se les pagaron
millones de dólares para llevar a cabo las investigaciones, que los mismos padres de los normalistas decían, es que nos dicen una cosa, pero en la realidad sucede otra, pues porque era parte de lo que convenía en cuanto a generar una narrativa completamente distinta. No vayamos siquiera tan lejos. Como tú lo decías, Vicente, en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo, se tiene que conocer cuál fue la realidad de lo que sucedió. ¿Y qué pasó? El mismo Alejandro Encinas, ¿cuántos años estuvo? Y no pudo encontrarlo, ninguna verdad de acuerdo a las teorías narrativas que habían realizado. Porque por más que me quieran decir, la colusión de policías municipales con policías estatales en Guerrero, con grupos criminales, no tenía nada que ver con que el ejército conspirara para ir en contra de jóvenes normalistas, para detenerlos, asesinarlos, cremarlos y desaparecerlos, porque esa nunca ha sido la intención ni del ejército, primera. Segunda, quien no conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas y que lo primero que hubieran hecho es, de acuerdo a la investigación que ellos realizan, tener conocimiento e inmediatamente procesar a todos estos elementos militares, quienes además han quedado marcados de por vida dentro de la misma institución, no es para protegerlos, porque no hay una protección institucional como tal. ¿Cuántos de ellos incluso se encuentran procesados? Entonces, una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación y las teorías de conspiración, y otra cosa es la realidad jurídica, y eso me parece que es sumamente importante que se pueda entender. Por eso yo reconozco a una Comisión de Derechos Humanos que es valiente y que, si tienen la oportunidad de leer todo el capítulo 4, en donde son completamente claros y excluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, van a ver cómo analiza punto por punto. Y de las otras 867 fojas, que es el número total de fojas que hay en el documento, encuentran la responsabilidad de cada una de las instituciones. Por eso yo aplaudo que, más allá de lo políticamente correcto, hacen lo que le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame preguntarte, ¿miente Alejandro Encinas entonces? ¿Le mintieron a Andrés Manuel López Obrador en su momento? Vamos a quedar completamente claro, es como lo que yo te estoy diciendo. Yo no te puedo decir que Paco mienta o no, porque Paco tiene pruebas, pero las pruebas que él tiene y a la conclusión que él llega, yo no la comparto. En el caso de Alejandro Encinas, y esto es algo que incluso yo he comentado personalmente con gente cercana a él, a Alejandro Encinas le dan información que él da por buena. Eso no significa que lo que le estén diciendo es real. Porque vamos a ser todavía más claros, Vicente, ¿en dónde están los que sí ordenaron la desaparición y el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Dónde están? Te lo pregunto a ti, se lo pregunto a Paco. Están libres y ahora están como testigos protegidos, porque como violaron el debido proceso en contra de ellos, la única forma de poderlos retener para seguir teniendo información era convertirlos en testigos protegidos, porque ellos incluso se encuentran exonerados por esas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no comentamos también de eso? Pero exonerados en su totalidad, a pesar Por de que supuesto, están en libertad, pues si el que se encuentra en Israel, recordemos que incluso fue, por ahí tú me entrevistaste, hubo una situación ahí en donde esta mujer, la que secuestraron a su hijo, que en teoría falleció hace poco, Isabel Miranda de Wallace, llegó a discutir conmigo en redes sociales, y yo se lo dije, pues si ahí están los videos del Cepillo, que lo están torturando para que dé información. Y recordarás tú que un juzgado federal en Tamaulipas absolvió a todos estos personajes que tuvieron que ver con la desaparición de normalistas. Están completamente en libertad, Vicente. No, pero me refiero a exonerar a todos los soldados, los militares. Los militares sí siguen procesados, Vicente. Ellos se encuentran en una prisión militar y se encuentran procesados. Ellos sí están procesados. Y ellos siguen defendiéndose. Y hay que recordar que algunos de ellos habían obtenido la libertad para poder llevar el proceso en libertad, y que incluso la Fiscalía General de la República se armó un gran escándalo. El problema es que la gente en estos casi 12 años ha perdido la realidad jurídica de qué lo ha sucedido. Los únicos que siguen en la cárcel son los militares, el que era presidente municipal de Iguala, me parece, Iguala, Abarca, sus familiares que tenían un vínculo. Incluso recordemos que él ya recibió absolución por varios de los delitos, y algunos policías municipales.
Todos los demás se encuentran en libertad. Los delincuentes que ordenaron los asesinatos están en libertad. Los únicos que siguen en la cárcel son los soldados y los policías. Todos los demás se encuentran en libertad. ¿Le damos segunda vuelta, Paco? Y yo no tengo problema, ¿no? Pues le bueno. damos segunda vuelta al tema. No, es que déjame decirte, el problema es que, por ejemplo, decimos, hay militares detenidos, sí, procesados. La cuestión es a dónde hay un señalamiento, una orden del ejército, un extrañamiento de que se rompió la cadena de mando. Un coronel no rompe la cadena de mando así porque sí. No hay uno solo. Los militares procesados, y yo insisto, perdón, déjeme decir, cuando yo publiqué el libro en 2016, dije, allí tengo las pruebas. Quien las quiera, allí están. ¿Sí? Ahí están, tengo el expediente y ahí está. Tengo las fotos de Julio César que me hicieron llegar, y eso solo pudieron haber sido militares. Ahí están, me le hicieron llegar muy temprano, la madrugada, casi la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Dije, ahí están. Ahí están las sábanas de Telcel, que esas me las entregaron en Telcel, yo lo dije. En Telcel. Y los teléfonos están en la zona militar 1A, en Lomas de Sotel. Pero a ver, hasta perdón, la fecha, Paco, no, mira, no quiero ser irrespetuoso, pero creo que un debate lo tenemos que llevar con una pregunta muy sencilla. Como yo lo dije, yo no dudo de los datos que tú ofreces, pero ¿en qué momento eso se convierte en que el personal militar detuvo, levantó, torturó, asesinó y cremó y desapareció posteriormente los restos de los normalistas de acuerdo a una orden del personal militar? Cuando tú me hablas de la cadena de mando, ¿a qué te refieres con la cadena de mando? Porque dentro de las facultades del personal a ver, es que ahí, yo nunca, tenía que ver con seguridad pública. César, yo nunca dije que el ejército los quemó ni los desapareció. Ni lo he dicho hasta ahora. Es a lo que voy. Dije que el ejército participó activamente en la desaparición. En la narrativa colectiva, lo que se ha dicho es que el ejército, por órdenes del gobierno, termina realizando eso. Por eso te digo, es importante ser muy cuidadoso. No, a ver. Por eso lo dije. A ver. No, yo soy muy cuidadoso. Nunca he dicho desde el libro. Nunca dije, el ejército ordenó matarlos. Por eso fui claro, Paco, cuando Vicente me dice, es que entonces lo que dice Alejandro Encinas es mentira, por eso le digo, no, pero la información que él da y la forma como él la interpreta no es correcta. Le digo, yo no puedo negar lo que dice Paco, pero de ahí a las narrativas, no de Paco, sino que en un colectivo se han dado, son completamente distintas. Y esa es la parte que yo quiero que quede claro con la gente. Dense la oportunidad de leer el capítulo 4 de lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, y se van a dar cuenta, exime al ejército porque no hay pruebas que demuestren lo que dentro de un colectivo, no digo Paco, no digo algunos otros periodistas serios, digo el colectivo terminó señalando como que el ejército, por una orden del comandante supremo, fue y exterminó estudiantes de Ayotzinapa, cuando nunca fue así. Pero a ver, no, César, pero yo no estoy diciendo que fue el ejército el que los mató, ni el que los desapareció, ni estamos hablando de lo que piensa el colectivo, y es que lo que investigamos nosotros. Yo no digo que tú hayas dicho eso, estoy diciendo que el colectivo, y eso es a lo que se refiere la CNDH cuando dice construcciones simbólicas. No, pero está hablando de construcciones simbólicas de la comisión que encabezaba Alejandro Encinas, del GIEI, sí, de dos instituciones que investigaron. ¿Que cometieron errores? Seguramente. Pero estamos hablando, yo, por ejemplo, estoy dando un caso concreto. La CNDH jamás, y lo puedo probar, jamás tuvo un representante, perito, como quieran llamarle, especialista, en las autopsias que se hicieron al cadáver de Julio César Mondragón Fontes. Y aún así sacó un informe sin haber estado jamás presente adentro. Y sacó un informe. Sí, la CNDH ha cometido una serie de errores y hoy está exonerando al ejército como institución. Cuando hay investigaciones, no de lo que dice la gente, no de lo que digo yo, de lo que dicen dos instituciones que investigan y que responsabilizan al ejército. Y luego yo digo,
Pero ¿Por ¿cuál qué es la es en parte? responsabilidad que le dan al ejército, Paco? ¿Qué Pudieron haberlo detenido. No, a ver, primero, ellos pudieron haber detenido primero el secuestro. Díganme Hay dónde está la testimonios de facultad soldados. legal para que el ejército pudiera hacer eso en el año 2014. No tenía. No, espérate, no, espérate. Entonces, ¿me quieres decir que si el ejército está viendo que desaparecen y asesinan estudiantes, como no tiene facultades de No, lo que te policía, estoy diciendo, como tú Paco, quieras es que llevar? supuestamente la policía municipal lo que estaba realizando era la detención de estudiantes normalistas que habían robado un camión y que lo que el ejército hizo fue salir a documentar toda la información. Tan es así que esas fotografías en donde aparecen en este hotel los normalistas es porque un capitán les dice, muchachos, déjenme tomarles una foto y sus datos porque no sabemos qué les pueda llegar a pasar y no quiero el día de mañana que ustedes desaparezcan y nosotros no sepamos ni siquiera qué fue lo que pasó. Eso es lo que se dice dentro de las averiguaciones previas. Una pregunta, ¿y está para creerse nada más porque lo dijo un militar que así les tomamos la foto para que por si acaso pasaba algo? No, está porque yo tengo testimonios de que ahí mismo les dijo lo que hicieron, tengan huevos para aguantar lo que hicieron. Ajá, ese y eso militar. Dime, pero ¿en qué momento? No, por eso. Tú ves, eso ya es diferente. A ver, déjenme tomarles una foto para saber lo que hicieron. Tenía las facultades para llegar y detener. A ver, vamos a quedar claros, que me parece lo que nunca se ha entendido. La policía municipal se supone, y es lo que terminan haciendo el señalamiento, y en este famoso C4, que son los centros de monitoreo, y que es por eso que tienen todos los videos y empiezan a ver qué es lo que sucedió, llega y dice, estos jóvenes están cometiendo un delito en flagrancia porque se robaron tales camiones. Cuando se arma tal escándalo, lo que hace es personal del 27 Batallón de Infantería salir a documentar todo lo que está sucediendo. Es que ¿por qué no los detienen si ven que están secuestrando a los jóvenes? Porque los policías en teoría estaban deteniendo a estudiantes normalistas que se habían robado un camión. Nunca les dijeron, los vamos a secuestrar, los vamos a desaparecer, los vamos a matar porque formamos parte de una organización criminal. Jamás les dicen eso. Esos son los informes que llegan posteriormente de acuerdo a lo que se va investigando. No es que existan facultades. Entonces, no me pueden decir que por qué no, si ellos ven que están deteniendo a los jóvenes, porque se supone que los que estaban realizando su trabajo que la Constitución les da eran los policías municipales. Una pregunta, pero ahí hay una pregunta. Yo recuerdo una fotografía de unos militares cuando está uno de los jóvenes heridos, creo que le dan un balazo en la mandíbula, están al interior creo que están esperando atención médica, corríjanme si estoy equivocado, y no se veían policías municipales. La idea eran hombres de negro. La idea es que nunca los estudiantes tuvieron la oportunidad de decirle a los militares, nos están secuestrando o nos atacaron estos personajes. Perdón, Vicente, ¿me vienes a decir que había hombres de negros que fueron a detener a normalistas de Ayotzinapa que pertenecían posiblemente a algún grupo criminal y que no se identificaron y que el personal militar lo que hizo fue apoyarlos para que se llevaran a los estudiantes sin hacer nada? Digo, no hay un solo informe en ninguna, ni en la Comisión de Derechos Humanos, ni en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ni en la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia. No existe ninguna de esas informaciones. Porque aparte aquí hay otro dato, Vicente. Uno de las personas que fallece era un militar que se encontraba dentro de los grupos de información que estaba haciendo trabajo de inteligencia. Porque lo dejaron morir, el ejército dejó morir a uno de ellos, lo dejó morir el ejército y a su infiltrado lo dejó morir. El ejército no, hasta por eso es responsable. Porque sabían lo que estaba pasando. Lo terminaron llevando los policías municipales. Por eso, es que no sabes quiénes eran. Nadie sabe quién era policía y quién no. Nadie sabe. Así que el ejército... Nadie sabe quién era policía y quién no. ¿Por qué vienen a decir que entonces era responsabilidad del ejército cuando no, porque el ejército estuvo allí, los estuvo siguiendo, sí. Porque el ejército estuvo ahí y ellos son bien identificados. Dame el marco. Sí, hay nombres y apellidos. Hay nombres y apellidos, por eso. No, por eso. Entonces,
los vamos a exonerar, pobrecitos, ahí estuvieron viendo, pero pues como no tenían nada que ver, no hombre, ahí el ejército tuvo mucha responsabilidad, y no digo que ellos fueron, fíjate lo que digo, lo que yo dije es que hubo una conspiración, que eso se salió de control, y que el ejército, con elementos corruptos que había, pues permitieron la desaparición de los 43. Y también lo que yo documento es que ningún grupo militar, paramilitar, de los grupos del crimen organizado tenía capacidad para desaparecer a 43 personas. El ejército sí tenía. Así que eso... Fíjate, me llama la atención, donde está el 27 Batallón de Infantería, no, allá en Iguala, ¿cuántos municipios hay alrededor? ¿Cuántas policías municipales tuvieron que ver con, obviamente, la desaparición de los normalistas? Si según tú, los militares fueron los que participaron para apoyar en esto, pues no era muchísimo más fácil que no hubiera tenido conocimiento ninguna autoridad y nadie se hubiera enterado. O sea, esa es la parte que no tiene lógica. Hay que entender algo, mi querido Paco, y creo que es muy importante. Tú haces una investigación seria y profesional, y tú dices, para ti, ¿no? Hubo una conspiración en donde el ejército se encontraba involucrado también en la desaparición. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Eso es lo que yo digo, es lo que yo dije. Dentro del colectivo, quedemos claro, no Paco, dentro del colectivo lo que se dice abiertamente es que el personal militar lo que hizo fue desaparecer a los estudiantes, llevárselos al 27 Batallón de Infantería, utilizar crematorios que no existen y nunca han existido y desaparecer a los jóvenes. Dime cuál sería el beneficio que podría sacar el ejército mexicano por esa... Porque adentro había muchos corruptos, porque recibían mucho dinero. Paco, pero y yo lo digo, respeto, no, ahí estaba Tlatlaya ese mismo año y había órdenes de... ¿Cuánto crees que podrían haber generado? Hoy hemos entendido, y lo digo con total responsabilidad, qué tan buen negocio es el crimen organizado, que el Mayo Zambada está dispuesto a pagar una reparación del daño de 15,000 millones de dólares, más los 1,300 millones de dólares que ya se pagó por su hijo, el Vicentillo, ¿no? Jesús Vicente Zambada Niebla, 16,300 millones de dólares nada más una familia por el movimiento del narcotráfico. Dime qué ganancias podrían tener esos corruptos que se señalan. Yo te las digo, tenemos a dos generales, ¿sí? Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro. ¿Qué ganancias pudieran tener? Y está documentadísima su participación. Así que, ¿qué ganancias? Lo más increíble de todo es que Mario Arturo Acosta Chaparro quedó completamente absuelto y el que sí fallece, ¿no? Condenado es Quirós Hermosillo. ¿no? Mira, cuando eso es otra cosa. Eso, Chaparro, a la mejor. Eso es otra cosa, que queden absueltos en la vieja justicia, eso es otra cosa, porque tenemos un sistema de justicia que intentamos cambiar justamente por eso. Nada más es en justa proporción, ¿no? Yo no dudo la investigación que tú has realizado, como yo lo digo, pero de ahí a lo que en el colectivo, no Paco Cruz, en el colectivo se dice que el ejército llegó y desapareció a los estudiantes normalistas. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es analizar punto por punto. Lo que decía Vicente Alejandro Encinas, yo lo he dicho hasta el cansancio, yo respeto mucho a Alejandro Encinas, además es un tipo brillante, un gran luchador social, pero sí creo que cuando tiene que ver con temas del ejército, de la marina, él tiene un sesgo y a él lo utilizan dándole información que no puede corroborar, porque eso es lo más importante en una investigación, ¿sí me explicó? Que lo que hizo fue que esos sesgos nada más se llevara a cabo tiempo y no llegaron a una conclusión. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dice que no haya sido un crimen de Estado, sí lo dice y habla de violaciones graves. Lo que dice claramente es que los que señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional llegó y fue la autoridad, por ejemplo, que llegó y organizó toda la desaparición de los normalistas, no hay un solo dato ni medio de prueba para poderlo demostrar. Déjenme decir algo. Fíjense lo doloroso de este caso. Tenemos a Paco,
con una investigación, un libro, defendiendo obviamente su investigación. Tenemos al abogado César Gutiérrez Priego, ambos amigos, y no nos ponemos de acuerdo. Tantos años después, fíjese lo doloroso que puede ser para los padres y las madres de los desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa. Lo que le agrega todavía un tema más complicado aún, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues está respaldando o había respaldado esta investigación que encabezaba Alejandro Encinas. Para ver, Espérame, Vicente, César. creo que hay un punto bien importante. ¿Dónde han quedado las personas que utilizaron este caso para sacar beneficios? ¿Dónde está Emilio Álvarez y Casa? ¿Dónde está el líder de los estudiantes, el que decían, el que era el normalista número 44? ¿Dónde están todos esos personajes que se beneficiaron en algún momento y que hoy salen y se lavan las manos? Eso también me parece que es importante. Tendríamos que buscar también al diputado, a uno de los sobrevivientes. Es diputado. Mi querida Ceci, búscame a Manuel, por favor. Mira, lo menciono por esto, porque es tanta la necesidad para la sociedad mexicana de dar, por lo menos con los cadáveres de los desaparecidos, que estamos en esta situación. Ojo, también la que hoy es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue un nombramiento, con mucho respeto lo voy a decir, pro 4T, pues, que alejado de aquella élite de corruptos que manejaron a su antojo la comisión. Otra cosa, ¿estamos de acuerdo que existe la posibilidad de que haya corruptos o de que hubo corruptos en el ejército involucrados en esto? Yo pregunto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, César? A ver, estamos de acuerdo que aquí la pregunta clara es que se habla del ejército como institución. Por eso, a eso voy. En la desaparición. Y a eso voy yo. A ver, ¿había corruptos o no corruptos que hay dos que se señalan, dos. Porque conozco la causa penal y conozco lo que dice la recomendación. Ok, dos corruptos. ¿Existe la posibilidad de que los mandos estuvieran ajenos a esa corrupción? Por lo menos lo que hasta ahorita se ha señalado, sí. Bueno, es que ahí está el kit de la situación. Si los mandos no estaban enterados, pues no se puede hablar de una... ¿Qué clase de mandos? ¿Qué clase de general era Cienfuegos? ¿Sí? Entonces era un incapaz. A ver, perdón. Y en ese sentido... Estamos hablando de más de 350,000 elementos. Y si hay por eso. 500 que se hayan mira, pero estamos hablando de 350,000 elementos, pero tienes el caso que movió... Las municipales y como crimen de Estado hayan tomado la decisión de desaparecer normalistas. Tienes el caso... Pero, a ver, tienes el caso que marcó al ejército como el del 68. Paco, tienes el mismo caso. ¿Tú crees que no va a haber molestia por parte de los padres que los que saben que sí asesinaron y ordenaron el asesinato y ejecutaron el asesinato de los normalistas están en libertad por fallas en la investigación? Y saben que el ejército estuvo ahí. Y yo te voy a decir, por ejemplo, lo que dijo el capitán Miguel Crespo cuando entrevistó a los estudiantes. Así como tienen huevos para andar haciendo sus desmadres, así tengan los huevos suficientes para enfrentarse a esa gente. Se toparon con la mera verga. Denme sus nombres verdaderos. Si me dan los falsos, nadie los va a encontrar. Capitán Miguel Crespo en esa entonces. ¿Dónde está el capitán Crespo en este momento? Por eso, donde esté. No, bueno. Donde esté, por eso. Yo estoy diciendo, no era un soldado raso, no era un sargento, era un capitán. ¿Y eso qué tiene que ver con que el ejército como institución haya ido a desaparecer a los normalistas? Ayudó a desaparecerlos por actitudes como esta. Tú me dices, ¿de dónde se sacó? Ahora, por eso, yo dije, ¿de dónde lo saqué? Yo dije, ¿de dónde lo saqué? No, por eso, ¿de dónde se sacó? Yo lo tengo del expediente original. No dije, yo dije, por él.
Es declaración Entonces, si de el él. mismo capitán Eso. Crespo dio la No, por información. eso, pero porque estaba contra las manos contra la pared y estaban No, los eso es estudiantes. independiente. A ver, Por eso. O quiero sea, que si ya te entendamos tienen algo. con las manos en la puerta y lo vas a negar, no, pues eso dijo él. Una Sí, pregunta. Y entonces, eso que, nada más explícame en qué momento el que el capitán Crespo haya llegado y les haya dicho, a ver, hijos del su mal dormir con palabras altisonantes. ya sabía que iban a desaparecer. O los van a desaparecer en pocas palabras. ¿En qué Él momento ya sabía. ese Él ya dicho, sabía. No, espérate. ¿en qué Él momento ya ese sabía. dicho Ahora. demuestra que el ejército como institución conspiró para desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa? Mira, si hubiera sido un soldado raso, lo acepto. Es un capitán, tiene un coronel y no hay ni en el caso de que se haya roto la cadena de mando. Paco, De que el capitán Crespo haya actuado solo. Sí, Vicente. Paco César, esto es importante. A ver, no es un soldado raso, es un capitán. Y otra cosa, no solamente son normalistas como normalistas. Todo parece indicar que se habían robado el autobús equivocado cargado de droga. O sea, no estamos hablando de normalistas por ser normalistas, sino estudiantes que desde el punto de vista del crimen organizado, así lo entiendo, tuvieron la osadía de robarse un vehículo, un autobús con droga. Y tiene otro contexto, una declaración como la de este capitán que tú mismo dices está tras las rejas, César. A ver, o sea, pero es que seamos muy claros, Vicente. Fíjate, vamos a analizar punto por punto. Ustedes me dicen, es que había corrupción. Suponiendo sin conceder. Ok, policías municipales, estatales, ¿quieren meter al ejército? Perfecto. El ejército tenía conocimiento de lo que iban a hacer las policías municipales, de acuerdo a lo que me está señalando Paco. Suponiendo sin conceder. Es que si no se rompió la cadena de mando, que eso significa que el comandante del batallón, que es un coronel, le tuvo que haber ordenado al capitán Crespo, que hay que entender algo, hay personal de tropa, hay personal de oficiales, hay personal de jefes y hay personal de generales. Dentro de la jerarquía, un capitán segundo, como es el capitán Crespo, que me parece que alcanzó a ser capitán primero, ahorita que todavía está procesado. No estamos hablando de un grado de responsabilidad como los jefes, ¿no? Que son mayores, tenientes, coroneles, pero es independiente, suponiendo sin conceder. Todo, como yo se los dije, quiero que entiendan algo, yo no dudo de las investigaciones, el problema es que el llegar y decir que el ejército como institución ordenó que se llevara a cabo y conspirara, no hay forma, no hay un solo elemento de prueba para poderlo demostrar. Y eso es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como tú lo dices, Vicente, aquí no es decir que fue ir en contra de los normalistas por ser única y exclusivamente normalistas. Es porque los normalistas, en teoría, se robaron un camión que, de acuerdo a las investigaciones que existen en la averiguación previa, llevaba cierta cantidad de drogas que un grupo criminal quería que se custodiara y que en teoría iba custodiado por estas policías municipales, que fueron en contra de los estudiantes pensando que un grupo antagónico de estos criminales los había mandado para robarse el camión. ¿Estamos de acuerdo en toda esa parte? Explíquenme. No. Un momento. ¿No? Ok, entonces no, Paco, porque no está probado que había un camión con droga. No, yo nunca hablé de un camión con droga. Yo no dije que Paco haya dicho eso, yo dije que esos son los hechos que está señalando Vicente. Pero esto es muy claro, a ver, me parece que estamos hablando de lo mismo, el problema es que Paco quiere que yo hable de la visión de él y yo lo único que quiero que se entienda es, yo no dudo de la investigación de Paco, yo no dudo de lo que haya investigado Alejandro Encinas. Lo que sí queda claro es que ni Paco, ni Alejandro Encinas, ni el número de investigadores independientes y aquellos oficiales pueden demostrar que el ejército mexicano como institución operó y trabajó para de forma reiterada formar parte de una conspiración para desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Y eso es lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nada más. ¿Cerramos aquí o le seguimos dando? Porque mira, yo creo que podemos seguirnos mucho.
No, podemos seguirnos, yo creo que en una semana. Podemos seguirnos, pero no vamos a llegar a ningún lado. Yo tengo nombres de los coroneles que estaban ahí que sabían. Yo tengo una pregunta. 2 por lo menos. Si tenemos Sí, Vicente. si tenemos a generales presuntamente corruptos, si tú tienes nombres de sargentos presuntamente involucrados, siempre Coroneles, José Rodríguez Pérez, pero déjenme el primero, y el preguntarles, segundo Benito Ceguera. entonces, ¿cómo se daría el involucramiento institucional? ¿En qué momento se da como institución que un general de alto mando sea el corrupto y ordene a los de menor rango que le haya llegado a Cienfuegos? ¿Cómo se constituye el involucramiento institucional? ¿Qué tendría que darse entonces para que haya un involucramiento institucional? Estoy tratando de ser el abogado del diablo porque entiendo a Paco desde su visión como periodista, te entiendo, César, como abogado y tu visión de ley, y yo estoy tratando de armar desde acá. Entonces, si tú dices que no hubo un involucramiento institucional, o al menos es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues entonces, ¿qué tendría que haber pasado para que fuera un involucramiento institucional? Es que tú lo acabas de decir, esa es la parte más importante, es que existiera realmente una cadena de mando en donde tú pudieras demostrar que el general secretario le ordena al comandante de región, el comandante de región le ordena al comandante de zona y el comandante de zona le ordena al comandante del batallón que trabajen en cooperación con las policías municipales, con el grupo criminal y que desaparezcan a los jóvenes normalistas. Eso es lo que sería institucionalmente. Tú no puedes hablar del involucramiento de una institución como tal cuando tú me hablas de hechos diversos de policías municipales, en donde incluso al día de hoy seguimos discutiendo casi 12 años después si el ejército tuvo participación o no. Ahora imagínate, y creo que esto tiene que ver también con la parte que yo sigo pensando que es mucho más importante. ¿Cómo es posible que los que sí están, porque incluso ellos mismos lo declararon y lo reconocieron, involucrados de forma directa con la desaparición y el homicidio de los que se sabe que fueron privados de la vida de los normalistas, se encuentren en libertad? Porque como hubo violaciones al debido proceso, y hay una persona en Israel que tuvo que ver con todo eso y que no lo han podido traer ante la justicia mexicana y que incluso el mismo Alejandro Encinas lo fue a buscar en su momento, estén en libertad y que solamente personal militar y policíaco son los que siguen en la cárcel y los que sí tuvieron que ver de forma directa están en libertad. ¿Cómo no van a estar molestos los padres? Porque además quienes se suponen que los representaban, ahora uno anda en la Suprema Corte, otro anda de diputado, otro ya formó un partido de oposición y ya los dejaron solos. Pero es inexacto también lo que estás señalando. Es inexacto, Vicente, entonces explícame sí. ¿Cómo es? A ver, mira, yo puedo decir que también hay complicidad por omisión, porque hay coroneles, capitanes involucrados. No tuvo que decirles al general. Esa te la compro, Paco, pero es que. Por eso. Pero es que pero entonces ahí tienes. Lo que me digas que institucionalmente. No, pero es institución. El general pudo haberles dado la orden. El general secretario pudo dar la orden. Me interesa todo eso. Me diga en qué estoy mal, porque él está diciendo que es incorrecto. Explícame, por favor. Dije inexacto, porque dices inexacto, perdón. Directamente involucrados, dice, no están tras las rejas. Dice, solamente policías y militares. No, es que tú mismo estás admitiendo que sí hubo involucramiento directo de estos corruptos, de ciertas corporaciones y de ciertos personajes. Y ahí están. Entonces no digamos que no son directos, involucrados directos. Perdón, pero ¿sí sabes por qué están procesados el personal militar o no, Vicente? Porque ese es el problema, que todo el mundo se pone a opinar, pero no conocen realmente bien ni la causa penal, información, ni todo lo que ha pasado con los años, que ese es un grave problema que yo he tenido muchas veces. No es lo mismo cómo inicias tú una averiguación previa, habrá carpetas de investigación, a toda la información que se va dando con posterioridad, ¿no? Y esa parte me parece sumamente importante. Decía Paco, ¿cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede determinar respecto a un dictamen médico que nunca mandó una persona para que estuviera ahí? En la mayoría de los casos, ¿no? Cuando hablamos de desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera estuvo presente cuando se llevaron a cabo, pero utilizan la información que existe y con eso llegan a resoluciones, ¿no?
Y aquí me parece que es solamente muy claro, nada más entender. Habrá personas que no importa que pudiéramos tener una máquina del tiempo, regresar y ver qué es lo que se dio, no van a aceptar la realidad. La realidad es muy sencilla, institucionalmente. ¿Y qué es a lo que me refiero institucionalmente? Que haya llegado directamente el secretario de la Defensa a ordenarle, de acuerdo al escalafón militar a cada uno, ustedes van a apoyar a la policía municipal de Iguala y alrededores, junto con la policía estatal, junto con la policía federal, van a desaparecer a los jóvenes, los van a llevar a los crematorios que no existen en el 27 Batallón de Infantería, y después vamos a decir que no pasó absolutamente nada. Eso no lo pueden demostrar, como dice Paco. Hubo omisiones, hubo esto. Ok, todas esas, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, perfecto. Pero eso es lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lean el capítulo 4, nada más. Lean el capítulo 4. Y 2, no me han contestado. ¿Qué opinan? Que los que sí tuvieron que ver, que incluso confesaron haber tenido que ver de forma directa con el homicidio de varios de los normalistas que ordenaron a los policías, que ordenaron la desaparición, que eran líderes criminales, estén en libertad por violaciones al debido proceso. No, eso pues me parece que estás haciendo una pregunta que tampoco puedes contestar. No sabemos si los líderes criminales dieron órdenes de desaparecerlos. Suponiendo sin conceder, como dices tú, que dicen los abogados, suponiendo sin conceder que un capo haya dado la orden de desaparecerlos, ¿qué capo fue? No sabemos tampoco. O sea, damos por sentado que hubo sicarios al servicio de Guerreros Unidos, que hubo policías de 3 municipios, pero ni siquiera se ha probado que el expresidente municipal de Iguala haya participado, así que así no, bueno, como decimos del ejército, dices, Paco, tampoco. Entonces tampoco sabemos si Guerreros Unidos tuvo que ver. ¿No? Eso, es decir, es que eres abogado tú, yo no, pero tú dices, suponiendo sin conceder, bueno, entonces decimos, fueron los militares, yo insisto que también hubo mineros por ahí. Una averiguación previa por la desaparición. Por eso sí, tenemos, se inicia una, pero no sabemos quién. No. Pero no sabemos quién dio la orden. Sí sabemos quién, de acuerdo a las resoluciones que llegaron los jueces federales en su momento. Que estas personas hayan quedado en libertad porque, en teoría, se les violaron los derechos humanos, porque en teoría fueron... Estoy hablando de los capos. Por eso, de los capos. Pero sí existe no, yo digo que no. Jurídica. Yo digo que ahí... Voy a decir una cosa. Si están en libertad por tortura o por violaciones, las autoridades tendrían que estar también en el bote. Por eso urge que extraditen a Cerón de Lucio, que es visto en una tortura, de acuerdo a un video que recuerdo que circuló profusamente en redes sociales. Por eso urge. A ver, no están libres por ser blancas palomitas, están libres porque se le violaron sus derechos, y sabemos que hay procedimientos legales en esta situación. ¿Ibas a decir algo, Paco? Sí, nada más sería interesante consultar a los investigadores del GIEI para ver qué opinan que la CNDH haya descalificado su investigación. Sería muy importante. Oye, Paco, pero bueno, y también sería importante que nos digan cuánto cobraron y durante cuánto tiempo. No, yo sé, yo te digo, les dieron $2 millones. No, $2 millones. Más. No, pero inicialmente les dieron $2 millones. $2 millones documentados. No, por eso. Pero documentados. $2 millones. Documentados $2 millones. Sí, $2 millones. Por eso. $2 millones. Pero sería interesante investigarlos o preguntarles y que nos digan qué opinan de que hayan descalificado su investigación. Y son investigadores internacionales y seguramente tienen una posición que dar, como Alejandro Encinas Rodríguez. ¿Qué es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Emite recomendaciones. No son vinculatorias, no son obligatorias, no absolutamente nada. Pero lo que hace, y por eso creo que fue correcto, y por eso los invito a las personas que nos ven, nos escuchan, que lean el capítulo 4. Si gustan leer las 867 focas, háganlo. Pero en el capítulo 4, cada una de estas preguntas que estamos haciendo, Paco y yo, las contesta. Y me parece importante, valdría la pena, y ahí cada quien ya puede tener un criterio propio, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Otra cosa, qué bueno que lo mencionas, César.
la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es juez, no vincula, no absuelve, no culpa, no hay nada de eso. Incluso con esta recomendación, los militares no van a tener libertad, ellos van a tener que continuar con su proceso. Pero hace una recomendación política que tiene repercusiones gravísimas y serias. Así que no es vinculatoria la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que hace y hay que tener mucho cuidado con sus recomendaciones. Para mí, le está haciendo un flaco favor a la 4T y más parece que actúa como una abogado de oficio de algunas otras personas. Pero bueno, eso va a dar para el debate. Como dice Alejandro Encinas Rodríguez, esto apenas comienza. Y yo nada más creo que apenas comienza. Y yo espero que después de este debate que ha sido intenso y que me fascina porque se da aquí en Sin Censura, que podamos por lo menos estar de acuerdo en algo. Que como esto apenas empieza, lo más doloroso está pendiente. Encontrar a los muchachos. Que se defina para los familiares dónde están. Una frase que se usaba mucho es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Si no están vivos, por lo menos que les demos una certeza a los padres y a las madres de estos normalistas para que puedan darles cristiana sepultura. Por lo menos cerremos estando de acuerdo en que hay una deuda histórica, que más allá de lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más allá de lo que escribe en el periódico El Universal Alejandro Encinas, todavía está pendiente. Esa deuda todavía está pendiente, esa herida todavía está abierta y pues ojalá que sigamos debatiendo como lo podemos hacer aquí en Sin Censura, sin descalificaciones, sin carga política, sin otra cosa más que buscar la verdad y buscar que pues nuestras críticas o nuestros comentarios lleven a quien le corresponda, que es a la autoridad, a dar con los responsables, a meter al bote a pendejos y a malandros como este que está aquí en pantalla, Tomás Herón de Lucio, y bueno, que se llegue a esa verdad, no a la verdad histórica que nos construyeron en tiempos de Peña Nieto, a la verdad detrás de la verdad histórica. ¿Algo para cerrar, César? ¿Algo para cerrar, Paco? Bueno, César, adelante, por favor. Yo antes que nada agradecer como siempre la disposición del debate. Paco y yo podemos debatir y siempre es con respeto y no tenemos ningún problema. Tú lo acabas de decir, Vicente. Mira, yo quiero ser completamente claro. Todo aquel elemento militar que haya tenido que ver, que haya cometido un delito, tiene que ser procesado y tiene que ser sentenciado. Pero igual con las autoridades, que se acabe con la impunidad. Yo, de imaginarme que a un hijo mío le pudiera pasar eso, no descansaría. Y ese es el problema. Políticamente se ha utilizado este tema y no han dado soluciones cuando en una realidad es que quienes cometieron el delito siguen impunes desde la perspectiva que tú quieras verlo, ¿no? Y eso creo que es lo que enriquece los debates, porque cada quien podemos tener formas de pensar distintas, pero todos buscamos y queremos lo mismo, que es que exista justicia para los padres, para los jóvenes que vivieron lo que fue un delito de lesa humanidad. Y eso es con lo que me quedo, mi querido Vicente. Paco. Tus redes, mi querido César. Y le mando también un abrazo al doctor Héctor Frisbin, que desde hace tiempo nos está diciendo, métanme al debate, ¿no? Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, @sargotipri, mi cuenta de TikTok como @sargotipri1, y obviamente en mis columnas de opinión, como en La Silla Rota. Hoy hablo de ese tema, quien quiera conocer un poco más, sé, y yo no quiero convencer a nadie, simple y sencillamente hablo de la parte legal y jurídica de lo que existe,
Por eso los invito a que lean el capítulo 4 de la recomendación que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la 208 BG/2026, y se van a dar cuenta de todos estos cuestionamientos. Respeto mucho las opiniones de los demás, aunque no las comparta, y le agradezco siempre a Paco que podemos tener la posibilidad de debatir arduamente, de forma picosa, pero siempre con respeto y el cariño que él sabe que yo lo tengo a él y a su trabajo. Y para la gente que dice, ¿quién protegió al general secretario de la Defensa Nacional Cienfuegos? Andrés Manuel López Obrador, no. Andrés Manuel lo defendió por un caso que le construyeron, que es diferente y que se lo construyó la DEA y no tiene nada que ver con el involucramiento o no en Ayotzinapa. No nos confundamos para que luego no vaya a haber ideas que no corresponden con la realidad. Y que inventan historias que no tienen que ver, claro. Andrés Manuel López Obrador. Fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Correcto. Fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, no Andrés Manuel López Obrador. No, yo igual, ya sabes, César, siempre es muy enriquecedor, sabe mi cariño con él, no ahora, lo he dicho siempre. Y yo, mi recomendación, entren a la CNDH. La recomendación es la 208 VG 2026. Ciertamente son 860 y tantos páginas, pero ahí están. Y luego detengan en lo que dice César y analicemos todo. Lo importante también para mí, y que es muy, muy grave, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya emitido una recomendación en secreto, sin consultar, por lo menos entrevistarse con los padres de familia, que son los directamente afectados y revictimizados en este caso. La CNDH lo hizo todo en secreto y publicó esto, y cuando de pronto todo el mundo se enteró, fue por eso, porque dijo, bueno, pues ahí está, si quieren leerla está bien, si no, se la mandó a un número de instituciones y de personas, pero lo hizo la recomendación en secreto, obviando a los padres de familia. Y si alguien tiene derecho a saber lo que pasa, son los papás de los 43 y de los 3 jóvenes asesinados. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter. César, igual un abrazote como siempre. Y Pepe, a donde estés, también un abrazo y nos vemos la próxima semana. La que se perdió don Pepe Reveles hoy. Mi querido Paco, no, que no se nos olvide las 5, las videocharlas. Las 5 de la tarde. En los canales de Julio Astillero. ¿Ibas a decir algo, César? Sí. No, nada más, igual mandarle un abrazo a don Pepe, que sabemos que está bien con su tratamiento, y que sí, se lo perdió porque creo que él hubiera podido aportar también mucho, ¿no? Porque él está como en un punto en medio entre Paco y él hubiera sido el Tirantes, el referee. Un abrazo a todos y gracias. Igual. Gracias, César. Gracias, Paco. Nada más terminé sudando yo. Vamos con el doctor César Frisby, Héctor Frisby.